Educación comparada. Temática. ¿Qué es comparar? El estudio de dos o más objetos, fenómenos o acontecimientos para descubrir sus relaciones o estimar sus semejanzas y sus diferencias. Sus características son: los hechos o fenómenos no deben ser iguales porque carecería de sentido. No deben ser tan diferentes que sea imposible su comparación. Deben tener ciertas características homogéneas que los hagan comparables. Con el fin de deducirse una concurrencia si las características de los hechos o fenómenos que se comparan se corresponden completamente, una afinidad si se corresponden en parte o una discrepancia si no se corresponden en absoluto. Sus elementos básicos de la comparación son el qué, que tiene que ver con las unidades comparativas, las variables o dimensiones que van a compararse, y el tertium comparations. En cuanto al cómo, la metodología comparada elige un modelo y un enfoque. Lo que refiere al cuándo, esto tiene que ver que los fenómenos sean diacrónicos o sincrónicos. Lo referente al dónde, se trata de comparaciones internacional o supranacional. La educación comparada es una ciencia que tiene por objeto identificar, analizar y explicar las semejanzas entre hechos educativos y sus relaciones con el entorno, e investigar las leyes eventuales que lo gobiernan en diferentes sociedades y en diferentes momentos de la historia. Como disciplina científica conlleva la necesidad de delimitar los siguientes tres momentos: su objeto, su método y su identificación. El objeto tiene que ver con lo que estudia, el método, cómo se acerca al conocimiento, y la finalidad es ¿para qué? El objeto consiste en realizar comparaciones para conseguir un mejor conocimiento de la realidad, del que luego podrán derivarse o no las acciones concretas. Su método es una herramienta que a partir de una serie de pasos estructurados permite comparar y analizar dos o más elementos con el objetivo de probar una hipótesis o alcanzar un conocimiento novedoso. Sus fases son 6. La finalidad de la educación comparada tiene que ver con el ámbito personal, el ámbito académico, el ámbito nacional y el ámbito internacional. Su objetivo consiste en generar nuevos conocimientos de orden técnico, teórico y práctico mediante la confrontación de las diferentes estructuras, metas y métodos y rendimiento de los sistemas pedagógicos para poder optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, introduciendo las mejoras e innovaciones educativas necesarias. En cuanto a su utilidad, fomenta la comprensión más detallada de los sistemas, procesos, elementos y resultados educativos, explica las relaciones entre la educación y la sociedad, destaca las principales tendencias de la educación a nivel mundial para aplicar aquellas que lo conduzcan a mejores resultados, y plantea modelos teóricos y leyes válidas en diferentes países, regiones y culturas. Los principios: el primero de ellos es la influencia recíproca de la escuela y de la vida, que tiene que ver con la interrelación entre la actividad educadora del hombre y del resto de sus actividades, y el segundo principio es la interdependencia de los hechos educativos, que son las estructuras o elementos de un país o de una región que están sólidamente relacionados. Es una ciencia, la educación comparada, es una disciplina científica que investiga y tiende a extraer conocimientos educativos nuevos, tanto teóricos como prácticos. Tiene 6 fases. El método comparativo: el primero es la fase descriptiva, la fase interpretativa, la fase descriptiva, la fase de yuxtaposición, la fase comparativa y la fase prospectiva. La situación actual de los estudios comparativos: el estudio de un buen grupo de universidades, y organizativamente se sigue hablando de la vinculación de la historia de la educación. Está constituido por sistemas nacionales de educación, pero teniendo en cuenta, primero, la conveniencia de no referirse a sistemas legales o políticos, sino a sistemas sociales. La conveniencia de eliminar la actual identificación práctica entre lo educativo y lo escolar. Y la finalidad de la educación comparada no es la de ofrecer modelos o imitar o rechazar, sino la de comprender a los pueblos y aprender sus experiencias educacionales y culturales. La contribución de las ciencias sociales sobre los instrumentos teóricos y metodológicos han ayudado a conseguir un conocimiento más profundo y global de la educación en esta disciplina. Y presentamos por último la conclusión sobre el tema.